Listo. Ahí ya apareció, sí señor. Ay, Michael le dio me gusta antes de arrancar. Michael. Dale, Pacho, estamos en vivo. Buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio que denominamos Línea de 5. El día de hoy vamos a estar haciendo alusión a las ideas de cómo el racismo se expresa o ha hecho parte, ¿cierto?, del mundo de nuestro mundo fútbol, de nuestro planeta fútbol. Para arrancar, quiero compartir una lectura con ustedes de Eduardo Galeano en su libro Fútbol a Sol y Sombra, ¿cierto? Se llama Los Cánticos del Desprecio. En los mapas no figura, pero está. Es invisible, pero está. Hay una pared que pone en ridículo la memoria del muro de Berlín, alzada para separar a los que tienen de los que necesitan. Ella divide al mundo entero en norte y sur, y también traza fronteras dentro de cada país y dentro de cada ciudad. Cuando el sur del mundo comete la osadía de saltar esa pared y se mete donde no debe, el norte le recuerda a palos cuál es su lugar. Y lo mismo ocurre con las invasiones desde las zonas malditas de cada país y de cada ciudad. El fútbol, espejo de todo, refleja esta realidad. A mediados de los años 80, cuando el Club Nápoles se puso a jugar el mejor fútbol de Italia, gracias al mágico influjo de Maradona, el público del norte del país reaccionó, desenvainando las viejas armas del desprecio. Los napolitanos, usurpadores de la gloria prohibida, estaban arrebatando sus trofeos a los poderosos de siempre, y ellos castigaron aquella insolencia de la chusma intrusa venida del sur. Desde las tribunas de los estadios de Milano-Turín, los carteles insultaban: napolitanos, bienvenidos a Italia, o ejercían crueldad: Vesubio, contamos contigo. Y con más fuerza que nunca resonaron los cánticos, hijos del miedo y nietos del racismo. ¡Qué mal olor! Hasta los perros huyen, los napolitanos están llegando. ¡Oh, colerosos, terremotados, con jabón jamás lavados! Nápoles mierda, Nápoles cólera, eres la vergüenza de toda Italia. En Argentina ocurre lo mismo con el Club Boca Juniors. Boca es el cuadro preferido por el pobrerío de pelo chuzo y piel morena que ha invadido a la señorial ciudad de Buenos Aires. En ventoleras, desde los yuyales del interior y desde los países próximos. Las hinchadas enemigas exorcizan el temido demonio. Ya todos saben que la Boca está de luto. Son todos negros, son todos putos. Hay que matar a los bosteros. Son todos putos, todos villeros. Hay que tirarlos al riachuelo. Y con esta lectura entonces empezamos el contexto de nuestras letras en el fútbol. El día de hoy contamos con la compañía de Brian Galeano. Brian Galeano es un personaje licenciado en Ciencias Sociales que se mueve en el movimiento cultural de la ciudad de Medellín, en diferentes escenarios, en diferentes movimientos, hincha del Deportivo Independiente Medellín, del River Plate, para sorpresa de muchos de nosotros, sí, el AC Milan, el Barcelona y el Liverpool. Brian, buenas noches, ¿cómo estás? Amigos, buenas noches, me alegra mucho verlos. Pachito, muchas gracias por tus palabras. A todos los que van llegando, bienvenidos, y bueno, contento de chismosear por aquí un ratico. Muy bien, contamos en la noche de hoy con Uber Ramírez, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, profe de Sociales y Filosofía en el Gimnasio Integral Santa Ana. Se declara hincha de Atlético Nacional y Barcelona. Uber, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Un abrazo a todos los amigos que están por ahí con ganas de debatir hoy. Y no, muy bacano volverlo a ver. Hincha de Nacional desde la cuna, del Barcelona desde la escuela. Pero al fin y al cabo, un hincha. Listo. Bernardo Mesa, él es licenciado en Ciencias Sociales también de Antioquia, es profe de cátedra y asesor pedagógico en el Colegio Mayor,
se declara hincha de Nacional, Boca, Real Madrid y Borussia Dortmund. Berna, ¿cómo vamos? Bien, Pachito, ¿cómo estás? Buenas noches a todos mis compañeros, a los que están en el grupo. Y sí, una amalgama ahí de equipos. Me gustó mucho la frase de Uber, perdón, pues la verdad me considero lo mismo. Nacional, pues desde que tengo memoria soy hincha de ese equipo. No fue mi decisión, pero agradezco a mis padres por haberlo hecho así. Y lo demás fue cuestiones de ligarme con ellos de la infancia, y los últimos dos, que son el Borussia, pues diría yo, es como más reciente, más como por luego de leer su historia y todos estos asuntos, me fue gustando el equipo y por eso puedo declarar ahora que soy hincha de él. Vale, muchas gracias. Óscar Arboleda, licenciado en Ciencias Sociales también, profe de Sociales, Economía y Política del Colegio Padre Manzanet en el barrio Belén. ¿Queda cierto? Colegio queda en Belén. Pachito. Se declara hincha doblemente descendido del América y River, además del Milan y el Barcelona. Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué más, Pacho? Bien, hincha del América, no, a diferencia de muchos de los de acá, hincha del América no por herencia, sino que hincha del América en el momento en el que me empieza a gustar el fútbol. Me toca casi que vincularme al fútbol solito. Del Milan, de un enamorado rotundo del fútbol del Arsenal, pero del fútbol del Arsenal de los 2000, y por ahí con cierto gusto de lo que ustedes llaman carangas. Hay una que me gusta mucho. Una caranga, sí. Hacer la salvedad, ¿cuál caranga? Yo creo que yo creo que deberíamos contextualizar al público de a qué le llamamos caranga. Mis compañeros le llaman caranga a aquellos equipos que no tienen, bueno, historia sí tienen, pero no son muy ganadores, y que los cogió por allá cualquier jeque, cualquier man de billete, y los hizo competidores. A eso les llaman ellos caranga. Ejemplos, Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea. Entre esos hay uno que soy de todo gusto. Pacho, si me permitís una cosa. Claro. Qué bueno de pronto que nuestros visitantes vayan poniendo ahí en los comentarios cuál es el equipo de sus amores, sobre todo los de esos que vamos catalogando como extranjeros, River, Boca, para ver con quién vamos teniendo alguna afinidad. Pacho, señor, pero hinchar no será un asunto de niveles, porque es que no es lo mismo ser hincha de un equipo, como dice Óscar, de los amores y ser aficionado. Y simpatía, ¿cierto? Ajá, yo siento si a uno le gustan mucho. Yo siento profunda simpatía por Chapecoense, ¿cierto? Pero ya es un asunto pues más que de inconveniente. Pero hinchar es una cosa que no se puede llamar como tan fácil de los amores. Hinchar es cuando uno ha llorado, cuando uno ha tenido discusiones caseras, cuando uno se ha dado en la cara con otro por defender esa identidad que uno siente por esa camiseta. Simpatía es que a usted le gusta el equipo y que simplemente pues vea los partidos, ¿cierto? Entonces en ese caso podríamos decir que acá los 5 de acá tienen otro hincha o son hinchas de otro equipo aparte del Nacional, porque pues del equipo claro. Porque hemos derramado unas lagrimitas por algún extranjero. Claro, sí, yo quiero uno siente simpatía por. Yo quiero aprovechar este momento para aclarar y una historia ahí, si Pacho me permite. A excepción de Uber, que no estaba, pues una vez en la casa de mi amigo Oscar, yo es hincha del Real Madrid, final de Champions, ¿recuerdan de qué año? Estábamos ahí y se podían ver las dos caras del fútbol, yo solo contento gritando los goles del Madrid, y los compañeros, ya Brian y Pacho sobre todo, hinchando por el Liverpool. Yo sí les vi la cara de tristeza, entonces puedo decir, sí son hinchas. Bueno, aclaro. Para finalizar esta presentación, para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Arango, más conocido en el bajo mundo como Pacho. Soy profe del Perrini hace ya varios años, acompaño las materias de sociales, filosofía, ética y religión. El amor de mi vida en términos futbolísticos es el Atlético Nacional, un asunto familiar, ¿cierto? Y esos otros amores que fui construyendo con el tiempo básicamente son el Boca Juniors y el Liverpool. Bueno, saludamos a los compañeros que apenas ingresan. Nuevamente buenas noches.
Les recordamos que el tema de hoy es el racismo. A partir de hoy vamos a tener un cambio, ¿sí? Que vamos saludando a la gente que va ahí comentando, a Mateo, a Michael, a la Morita, a Cristian, a Jumpy, a Daniel, que bien con ese vaso, que lo muestre. Apenas se lo vamos a entregar. No, perdón, no lo vayamos a noche. Listo. Bueno, les contamos que tenemos un cambio en el formato a partir de esta noche, y es que vamos a girar en torno a preguntas, ¿cierto? Vamos a lanzar por parte pues de la dirección unas preguntas que inicialmente pues van a encontrar respuesta, o vamos a intentar encontrar respuesta en los panelistas, pero la idea es que ustedes estén muy pilos en el chat, ¿cierto? Compartiendo sus percepciones, aportando a las posibles respuestas, para que entonces sea como más dinámico, que podamos hacer el programa pues entre todos. El día de hoy también tenemos un concurso. El día de hoy estaremos entonces haciendo entrega de un hermoso afiche alusivo al fútbol. Uber lo tiene. Uber, contando la historia de ese cuadrito. Mira, es un afiche muy bacano porque es como un momento plasmado, un momento emotivo de una tribuna, de un estadio, una tribuna popular, de un mexicano que Joshua, se me escapa exactamente el nombre, pero él se hace llamar así. Es un mexicano que tiene una exposición muy bonita en México que se llama Pasión por el Fútbol, y representó a través de sus obras de arte, representó momentos y plasmó, inmortalizó momentos del fútbol, de los estadios a donde él había ido. Y esta lámina en especial me llama la atención porque es bastante expresiva, entonces es muy bonita, se puede enmarcar, tiene 50x70, puedes enmarcarla y ponerla en su cuarto, es muy muy bonita. Listo, la dinámica del concurso será la misma. Vamos a estar esta noche soltando 2 claves. Nosotros daremos el anuncio de la primera clave, segunda clave, y el compañero o compañera que al finalizar la transmisión nos tire el dato inmediato, el primero que logre unir la frase, será pues como el ganador de nuestro afiche en la noche de hoy. Listo. No siendo más, entonces contextualicemos. Vea. Resulta que el racismo es un fenómeno social bien complejo que tiene unas raíces profundas en la historia y que básicamente podríamos resumirlo como en esa discriminación por asuntos étnicos. Hay un teórico, Michael Viegorka, que habla de que las razas humanas no existen, pero el racismo sí, y es un escenario bien diferente, ¿cierto? Decimos que las razas biológicas en los seres humanos no existen porque hablar de raza implicaría de no poderse reproducir entre humanos, y usted puede ser negro, puede ser chino, puede ser indígena, puede ser normando. Los seres humanos entre sí no tienen dificultades para reproducirse. Diferente una tacita de té y un San Bernardo, ¿cierto? Pues ahí sí estamos hablando de razas de perro, una cosa imposible. Entonces en los seres humanos hablamos de etnias, estos grupos sociales con características lingüísticas, hasta con asuntos biológicos, ¿cierto? Que de pronto se notan, pero que hablamos de la raza humana y diferentes grupos étnicos. Resulta que esas diferencias étnicas han sido usadas por diferentes institutos o instituciones. La iglesia se ha usado en la política, se ha usado, y como el fútbol es el reflejo de la estructura social, como el deporte, al deporte se lleva toda esta parte simbólica de la sociedad, pues no ha sido ajena al problema del racismo. Empecemos entonces por ahí. Brian, ¿qué suceso recordás en una cancha de fútbol, sea porque hayas visto el partido o en las noticias o te hayas dateado por ahí, sobre el racismo en el fútbol? Bueno, aquí a vuelo de pájaro recuerdo un hecho que ocurrió en España, un partido Barcelona-Villarreal, donde Dani Alves pues va y cobra un tiro de esquina y le mandan un plátano, un banano, y el hombre pues como en forma de protección, de protesta, no sé, como forma de resistirse a ese acto, lo pela ahí en plena cancha y se lo come.
creo que es necesario que lo tengamos en cuenta, de diferenciar en cada continente cómo se trata el racismo, ¿cierto? También aquí recordando un poquito, recuerdo a un jugador italiano de color negro, Mario Balotelli, que siempre, pobre Mene, siempre bueno, ahí vamos a ver el de Dani Alves primero. El de Dani Alves, sí. Para que lo pillemos. Antes él va a cobrar el tiro de esquina y ahí le tiraron el banano. El man lo coge en un acto de resistencia, lo pela y se lo come y como si nada hubiera pasado. Ya, pues lógico, después de este acto al hombre lo entrevistan y le dice pues que eso es como... Si hubiera reaccionado diferente, era como darle importancia al acto. Por eso él llegó, peló el banano y se lo comió. Retomo, entonces, por ahí cerquita, en Italia, Mario Balotelli, pues que al hombre le han tirado mucho. Allá en Italia, cuando jugaba en el Milan, incluso en la selección italiana, en los entrenamientos va la gente, pues cuando lo convocaban, ya no lo convocan, entonces no creo que le digan mucho en la selección. Entonces lo convocaban y entrenando la selección iban los hinchas y le decían negro de mierda y todas estas cosas. Pero hay un momento clave que eso ocurrió hace poco. Él estaba jugando en el Brescia de Italia, ese partido fue contra el Hellas Verona y hacían sino cantarle y ofenderlo, y el hombre en un acto de impotencia, no sé, manda el balón a la tribuna y pretende salir del partido. Vamos a ver el videito. Vamos a ver el video. Cabe aclarar que el primer video que vimos pues es cortesía del canal de la Liga Santander, ¿cierto? Para darle los créditos a ellos. Y este es cortesía del canal de un youtuber que se llama Mojaguer. Listo, que él pues es el que recopila las imágenes. Bueno, vamos. Vea, como que no sigan molestando. El hombre sale ahí del partido todo emberracado. Es de aclarar que en Italia es muy fuerte este tipo de acontecimientos. No solo a Mario Balotelli le ha pasado a jugadores como Eto'o cuando estaba en el Inter, a Lukaku recientemente también les ha pasado actos de racismo. Simulan sonidos de simios como si fueran monos. Cuando ellos van a coger la pelota o tienen la pelota, entonces simulan sonidos de monos para desestabilizar al jugador. Aquí con Balotelli pues, claramente lo desestabilizaron. Este caso con Balotelli es mucho más particular porque pues, no solamente es un negro que juega en la liga italiana, sino que hace parte de la selección italiana y ellos son muy celosos con esa idea, ¿cierto? Pero mucho, aún siendo Italia fácilmente uno de los países europeos con mayor migración, con mayor cantidad de africanos por ser la entrada ahí del Mediterráneo, ¿cierto? Ese problema, hay un jugador marfileño, pues nacido en Costa de Marfil, o de origen de Costa de Marfil, jovencito de la Juventus, que es de la selección, que también está siendo víctima, pues, como de esos actos de racismo. Es muy común, sí, la gente va a los entrenamientos y hostigan a estos jugadores de color. Les dicen negros de mierda, les hacen sonidos de simio, como ya lo dije, y otro tipo de vejámenes así. Le sacan pancartas. Es bien complicado. Recordemos a los compañeros que nos están acompañando que la idea es que si usted recuerda algún suceso en el fútbol que tenga que ver con el racismo, bienvenido, acá lo atendemos. Comente, claro. Claro que sí. Oscar, contanos vos. Pachito, Oscar. pues
Dime, dale, Yo quiero saludar a un chico que es estudiante mío que muy interesado en el tema. Me dijo esta tarde que quería vernos y ahí está, David Arango. Un abrazo, hermano. Saludos a David. Hola, David. Dale, Oscar. Listo. Pues hombre, Pacho, yo recuerdo, ¿sabes qué? Y creo que lo sometería acá como a tela de juicio con nuestros televidentes y con ustedes, el hecho de racismo que hubo, no del público hacia un jugador, sino entre jugadores, y fue el de Ebra con Luis Suárez. Uh-huh. Fue un hecho particular porque evidentemente recibió un insulto de Luis Suárez. Ebra aludía de que Luis Suárez le dijo negro de mierda, ¿cierto? Y además de eso, pues en cierta medida Luis Suárez también, Ebra va a decir más o menos que le hizo una falta porque él era negro. No sé, y ya eso sería pues como ponerlo a tela de juicio acá. Si de verdad, pues nosotros que jugamos fútbol, no muy bien, pero ahí lo tratamos de hacer, uno podrá lastimar a un compañero simplemente por un asunto racial. Sí. Entonces, bueno, Uber, yo no. No creo. Entonces, tratándose de Luis Suárez, de pronto sí. Bueno, es que ya el asunto es... Ahí le estamos metiendo otros matices y Uber ya le está metiendo la personalidad del jugador y todos sabemos que Luchito es complicado. Es el mordelón. Y miren lo que va a decir Luchito. Inicialmente, Ebra alude de que le hizo una falta, lo golpeó y aseguró que era por su color de piel y que en medio del partido le dijo negro de mierda. Posteriormente, Luis Suárez sale a los medios a decir: sí, lo dije, pero no lo dije porque considere que el negro es menor, vale menos, porque sea racista, lo dije porque es que estamos calientes. Es como si alguien a mí me dice dientón, más o menos lo expresó así. Y en otro partido, Ebra le quiso dar la mano y él no se la quiso dar. Entonces aludían de que, bueno, no se la quisiste dar, ¿por qué no se la quisiste dar? ¿De verdad eres racista? No se la doy porque estoy sentido con él, más o menos como que quien dice por chillón, por llorón. Tenemos video de pronto del suceso para que la gente... No podemos compartir el video porque tiene derechos reservados de la Premier. Listo, vale. Bueno, listo. Igual que lo busque la gente. Poniendo. Sí, lo pueden buscar. Bueno, Uber, ¿vos qué recordás? ¿Qué suceso? Bueno, yo quiero iniciar con unas palabritas de un escritor que se llama Pablo Alabarcés, o un columnista, que dice: sociedades ampliamente discriminatorias no pueden sino tener una cultura de masas con esas características. En el fútbol, un deporte que concita pasiones y entusiasmos, esos rasgos se manifiestan de un modo virulento, tanto en la cancha como fuera de ella. Eso lo traigo yo a Medellín, ¿cierto? Nosotros somos antioqueños y sabemos que los antioqueños hemos sido racistas a través de la historia. Hay varios acontecimientos que lo evidencian. Los antioqueños hemos sido muy racistas. Y me parece a mí que en el fútbol antioqueño también existe un amplio número de acontecimientos racistas. Bueno, también queríamos mencionar que recuerden el gesto que le hizo Cepelini a Cetré allá en Barranquilla cuando estaba jugando. Eso pasó desapercibido. Tuvo 1 o 2 días ahí de debate y pasó desapercibido. En ese sentido, yo quise una vez con los muchachos, creo que en séptimo, alguna vez, octavo, hablar del racismo en el fútbol antioqueño, ¿cierto? Y le conté mis historias de sureño cuando frecuentaba la tribuna popular. Porque ya no es que frecuente la tribuna central. Uber, eso no lo sabíamos. Ya no frecuento tribunas, ya voy poco al estadio. De hecho hace mucho rato que no vamos al estadio. Pensé que siempre fuiste de Occidental Alta. No, solamente fui una vez a Occidental Alta porque me regalaron la boleta.
Entonces, entonces, fíjense ustedes que yo, estando en Popular y a veces en Oriental también, empecé a sentir un tono que para mí, o sea, para mí tenía matices racistas, y era el de este negro, ¿cierto? Cada que el jugador tomaba la pelota y se equivocaba, entonces le lanzaban palabras de grueso calibre, pues, aludiendo pues a su condición o a su color. Entonces nos pusimos a hacer un ensayo sobre la tolerancia que se tiene en las barras antioqueñas, porque no estoy hablando solo de Nacional, también de Medellín, con los jugadores que integran los equipos. Y llegamos a la conclusión de que se tolera para mí y para algunos, se tolera más un jugador que sea de origen extranjero y de condición o de color blanco, que un jugador que sea de acá, no sé, de nuestras zona, de Urabá, de Chocó, de Valle, y que sea colombiano. En ese caso tomamos el ejemplo de un jugador que estuvo nacional, eso fue por allá creo que en el 2013, 2014, que se llamaba Micolta, ¿cierto? Le decían el cocodrilo por su forma particular de celebración, el cocodrilo Micolta. Yo creo que no solo por su forma de celebrar, yo creo que había en otros aspectos. Sí. ¿Cómo cuál es, amigo Werner? No, hay que dar un poco de imaginación a los espectadores. A propósito del pues tema, a nivel mandibular. El cocodrilo Micolta estuvo en Nacional aproximadamente temporada y media, 2 temporadas, creo que 2 temporadas. Y entonces tomamos una temporada. En una temporada hizo 8 o 9 goles, ¿cierto? Siendo delantero. Ese mismo tiempo estuvo Pablo Rescaldani, que es un jugador argentino en Nacional, y en ese mismo tiempo hizo 2, 3 goles, ¿cierto? Había que ver la forma como salió Micolta Nacional y lo que le decían los hinchas en el estadio cada que jugaba, siendo más goleador que Rescaldani. Y cuando Rescaldani se va de Nacional, se fue inclusive en contra de la misma afición. La afición reclamaba la continuidad de Rescaldani, pedían oportunidades de Rescaldani. Oscar esta semana estaba diciendo que a Rescaldani le faltaron oportunidades, pero tuvo las mismas oportunidades que el cocodrilo, ¿cierto? Jugó, no anotó, o sea, son jugadores buenos, no contaron con la misma suerte, y en esa misma cantidad de tiempo, la tribuna resistió fuertemente, drásticamente, al colombiano negro, y aceptó, toleró, esperó y apoyó a otro, el argentino blanco de ojos azules. Entonces, para nosotros hay detrás de todo eso ya un sentimiento que viene fundado, ¿cierto? Por una cultura racista, una cultura de masas que acepta, señala unas cosas y acepta otras. Y en ese sentido, yo pienso que todos los que han ido al estadio se han dado cuenta la manera, pues, yo no recuerdo nunca haber escuchado decir Aristizábal, hijo de tanta, ¿cierto? Aristizábal, un goleador. Pero sí recuerdo sí estuve en el estadio, fui testigo cuando Faustino Asprilla se comió un penal contra el Huila, le gritaban negro, hijo de tantas. Entonces, puede que sean cositas muy simples y que Oscar diga, es momento de la calentura y todo, pero para mí, para muchos están movidas porque ya hay toda una cultura impregnada de racismo. Como ese hay varias anécdotas en Medellín. El chigüiro era tratado como un objeto aquí en Medellín, un objeto muy gracioso. Le decían rostro, así. Todas esas anécdotas, ya hoy, ¿verdad? Todas esas anécdotas que surgen en torno a estos jugadores tienen que ver con su apariencia física. Caramelo Valencia, se llamaban Carmelo y le decían Caramelo Valencia, ¿cierto? Entonces, algo así. Es un caramelo. Es un caramelo. ¿Qué va a decir uno, güey? Pero ¿por qué es un caramelo? ¿Qué es un por caramelo? gracioso, Algo extraño y gracioso, ¿sí? En fin, Bernard. Yo quería complementar lo que estaba diciendo Uber, y es que esta semana estaba leyendo un artículo sobre el racismo en el fútbol, precisamente por el tema, y el periodista decía allí que el racismo en el fútbol se podía dar de 2 formas, que se veía más manifiesto en algunos países como Estados Unidos, pero por lo que dice Uber, que es como la calentura del momento, él decía que el racismo se puede dar de manera instrumental, es decir,
que el mismo equipo te va llevando a realizar estos actos, ¿sí? Y viene como con la esencia del mismo. Y la otra es de una manera pasional, que es del momento, de la frustración y bajo la excusa de momentos de estrés y como cuando hay mucho calor frente a una posición. Y el racista solo se siente racista, según nos expresa pues el periodista, les debo el apellido, creo que es González, Juan David González, dice que el racista es racista en grupo. Es decir, o sea, no en el estadio, en el fútbol, cuando se está dando el deporte, solo te sentís fuerte de decir negro de mierda, negro de esto y lo otro, solamente cuando está rodeado por los demás. Pero cuando está solo no es capaz de expresar su ira pasional. Y eso mismo nos va llevando como a esos factores instrumentales de que por ser de un equipo, de otro, sí, no hay que desconocer las cosas, esto te va llevando como a esas actitudes, ¿sí? Y eso va en sintonía con lo que dice Uber, con Atlético Nacional, con lo demás. Permiso, Oscar, déjame terminar, Oscar, porque antes que me olvide la idea. Exactamente, esos asuntos, Brian, perdón, esas manifestaciones racistas emergen con esas condiciones de calentura, ¿cierto? De máxima efervescencia. Por eso yo no estoy de acuerdo con lo que Oscar dice, es que le dije negro porque estaba caliente. Precisamente, usted no va a ir por la calle diciendo negro, puta, estoy contento, negro. No, usted se guarda eso. ¿Cuándo emerge eso? Cuando usted de verdad tiene tanta rabia o tanta emoción que lo deja salir. Una cosa, y la otra, hoy en la clase hablamos un poco de racismo y me decía un chico, yo no creo que haya racismo en el fútbol porque muchos jugadores europeos, los que más ganan dinero son los negros. Entonces yo le dije, es que el asunto es muy diferente, o sea, están pagándole a máquinas que trabajan, ¿cierto? Recuerden que a mí me van a decir, a un esclavo en el siglo XV, XVI, XVII, un esclavo era tratado como un objeto, pero valía un poco de plata. El esclavo se cuidaba como si fuera un auto, ¿cierto? Como si fuera una finca, era sagrado, era una reliquia para el dueño, era una artesanía cara, pero era esclavo. Entonces, eso pienso que pasa también. Oscar, perdón. No, Uber, sí, yo creo que ahí tomaría algunos apuntes de lo que mencionó Berna, y es en torno a lo pasional. Yo creo que sí, muy, muy respetable tu punto de vista. De pronto uno que se vincula por ahí a los partiditos barriales, hombre, no sé hasta qué punto catalogar tan a fondo eso. Vos mencionabas ahora de pronto el asunto del cocodrilo o de Caramelo. Yo creo que sería o algo extremista uno decir que Caramelo o Tutunendo o que el apodo o tiene un tinte racial o racista. Creo que es un asunto, porque Carmelo, pues por el nombre como tal. No sé, creo que hay unos asunticos que de pronto no los catalogaría, pero claro, como hablábamos ayer, teníamos un debate vos y yo, y sí, muy en el fondo, eso tiene un simbolismo, un peso simbólico muy cargado, es verdad, sí. Bueno, antes de continuar con la conversación, vamos con la primera clave de la noche. Primera clave, oído pueblo, primera clave. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor? Repito, ¿cómo vas a saber lo que es el amor? Por acá, varios compañeros nos aportan en el chat. Por ejemplo, Marcela Mora nos dice que en el 2014, cuando Ronaldinho va a llegar a México, a los Dorados de Sinaloa, no, ¿cuál es el equipo? Al Querétaro, ¿cierto? Él llega al Querétaro. Un congresista lo tildó al futbolista de simio a través de Twitter, ¿cierto? Un asunto, los mexicanos, quien creyera, suelen ser racistas con esa idea de lo negro, ¿cierto? Son, sí, muy indígenas, muy blanquitos, y pero muy xenófobos. Ajá, son muy. Bueno, por acá, Juan Esteban Gómez, un saludo, compañero, dice que solamente es de redes sociales y no de fútbol. Ojalá te esté yendo muy bien en la vida, Gómez, un abrazo. John Pinzón, el viejo John P, compañero del Ferrini, recuerda dos sucesos: el incidente que tiene Aragonés intentando pues como convencer a Reyes que es mejor que Thierry Henry, lo llamaba como negro, ¿cierto? Ese asunto despectivo de lo negro, y el acto que tuvo Guus Hiddink, director técnico holandés, cuando se niega a comenzar un partido
hasta que no retiren la bandera nazi. Interesante esos daticos. Yo, por ejemplo, el de Gus Higgins no lo conocía. Ese muy sabroso. Berna, contanos vos qué sucesos recordás. Hombre, yo iba a recordar, pues iba a traer a colación otro, pero ya que tocaste pues, o Pinzón, ¿cierto? Fue el que trajo el de Aragonés. Ajá. Tengo los datos exactos, pues, como para que demos más contexto. Lo que sucedió, eso fue en el 2006, en un partido preparatorio entre España y Bélgica, y Aragonés se acerca a Reyes, ¿cierto?, que militaba pues en el Arsenal en ese entonces, y un periodista, mientras grababa, o sea, el asunto, está haciendo un reporte del entrenamiento de la selección, escucha a Aragonés decirle, cito textualmente, le dice: dígale al negro, soy mejor que usted, negro de mierda, yo soy mejor que usted. O sea, le está diciendo, cuando vuelvas al Arsenal, decirle eso a Thierry Henry, que es que vos sos un negro y yo soy mejor que vos. Y eso empezó un revuelo en España porque, además, dato curioso, la liga, por lo menos la Liga 1, ¿cierto? La primera, la BBVA, nunca se ha suspendido por un hecho de racismo. Nunca. De las principales ligas europeas. Mientras que en otras sí ha sucedido varias veces. O sea, nunca se ha suspendido un partido por eso. Y en eso tienen un problema bastante largo y la Federación pues, Española está como en ese asunto tratando de manejar eso, porque como sabemos, si hay un país donde eso se ve bastante, el racismo y la xenofobia, es España. Sí, ahí como para complementar el datico de Pinzón. Listo, vale, muchas gracias. Pasemos entonces a otra pregunta. Y ya el ejemplo cortico, que yo recuerde que yo lo haya visto, que además tenemos pues como el videíto, pues qué pena ahí interrumpirte. No, póngalo, hágale. Además de que me afligió bastante porque es mi ídolo en el fútbol, ¿sí? Para mí Roberto Carlos es mi ídolo en el fútbol, es el personaje que me hizo pues como amar en cierto punto su posición, porque ustedes saben, el hombre era lateral y se retira con un montón de goles en su haber, y entonces Roberto Carlos deja el Real Madrid, un equipo del cual soy hincha, pero no he de negar que tiene bastante racismo, porque como decía mi abuelito, el amor no quita conocimiento, ¿sí? Y luego Roberto se va a jugar al Zenit, y allí le pasa lo mismo que Dani Alves, pero unos años atrás, y le tiran una banana. Entonces me recuerdo que estaba viendo ese partido por azares de la vida, la verdad estaba como pues ahí canaleando y estaba dando ese partido y vi este video, entonces quería pues como compartirlo también. Mientras tanto, Pachito, puedes ir tirando la otra pregunta mientras ponemos el video. No, cerremos. Pero te comento algo. Imagínense ustedes, Roberto Carlos y Dani Alves, son tipos casi blancos, ¿cierto? Casi blancos. Imagínense ustedes en la piel de otro jugador. Pues, aunque en Real Madrid tiene a Vinicius Junior, tiene 2 o 3 negritos, como llaman ellos, pero hay que ver qué tanto los toleran, si no rinden. Entonces miremos el video, pues están jugando, ya va 3-0, ahí recibe pues Roberto el balón y no se alcanza a percibir, pero ahí cae luego el plátano y ahí vemos su reacción, el hombre lo coge y se ve bastante ofendido, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que además él era el capitán, o sea, no había respeto de ningún tipo. Pero mero brazo el del man que lo tiró hasta allá. Bueno, por acá Daniel nos cuenta... Él se retira súper ofendido, o sea, dice no más, ya pues no puedo más. Bueno, Daniel nos cuenta otros 2 sucesos. Habla de los insultos a Marega en el Porto, sí, y nos habla que en 1919 el único jugador negro en la selección brasileña, Arthur Friedrich, durante la Copa América se le ponía una mala en el cabello para no llamar la atención de los hinchas por ser mulato. Dato curioso, la primera selección a nivel internacional que forma a 2 jugadores negros, jugadores de color afro, es Uruguay contra Chile. El partido lo gana 3-0 y los chilenos demandan el partido porque Uruguay alineó a 2 negros. Imagínense pues, ¿cierto? El asunto. Y eso que estamos hablando del patio de la casa, América del Sur.
bien marcados también por eso. ¿Y qué año fue eso, Pachito? 1930 y algo. El dato se los comprometo pues como a buscarlo. Bueno, continuemos, pasemos entonces de pregunta. Ya conversamos someramente de esta idea de sucesos que recordamos viendo fútbol. ¿Por qué creen ustedes que el racismo tiene tanta acogida en el fútbol? ¿Por qué se manifiesta tanto en el fútbol? ¿Quién quiere arrancar, Oscar? Sí, Pacho, yo creo que el racismo va a tener tanta acogida en el fútbol. Creo que el racismo va a tener indudablemente una herencia europea y tiene tanta cabida en el fútbol por un asunto de nacionalismos, sobre todo de nacionalismos, y esos nacionalismos a partir de las identidades étnicas. Yo ahí quisiera traer a colación de pronto el primer caso de racismo que se da en Inglaterra, de hecho los inventores del fútbol. Y ese racismo se le da a un jugador, o ese acto de racismo se le da a un jugador, Jack Leslie, que el man estaba haciendo goles como loco pues en tercera división en un equipo que llamaba el Plymouth, y estaba haciendo goles a lo loco, pero el man era, si bien era hijo de una británica, era hijo también el padre era jamaiquino. Entonces al man lo llevan a la selección, y en la selección le dicen básicamente como que no, este man no puede jugar, pues cómo vamos a alinear un negro. Y de hecho, detrás de bambalinas, el técnico lo deja en la banca. Todo el mundo le pregunta, pero pensamos que este man iba a ser titular. Y resulta que después se hace ese análisis y se evidencia que fue a partir de la presión de la prensa que no lo podían poner a jugar. Y tan solo hasta 1978, ya es un dato pues muy entrado a la modernidad, hasta 1978, en un partido del Manchester contra el Arsenal, Viv Anderson va a ser el primer negro en alinear en el equipo de fútbol, en equipo de primera y posteriormente en la selección. Entonces yo creo que ese asunto se lo debemos más que todo a los nacionalismos. Listo, gracias, Oscar. No sé, Berna, de pronto, ¿qué piensas vos? Hombre, yo pedí la palabra. Bueno, Rayito, no. No, Berna, hágale. Bueno, yo considero que el racismo ha tenido cabida en el fútbol, porque simplemente hay algo que es muy claro, y es que el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad, ¿cierto? Inclusive, no recuerdo quién, si tienen el dato me dicen, hay alguien que dijo, si quieres conocer un país, ve a su estadio de fútbol, y ahí sabrás que realmente quiénes son, porque si vos haces, no sé, te vas para París y pagas un recorrido turístico, te llevan a la Torre Eiffel, a los Campos Elíseos, listo, muy bonito todo, pero esos son los lugares turísticos, las ciudades se cuidan de eso, no vamos lejos. ¿Qué hace Medellín cuando va a haber un evento grande? Recogen a los gamines, los esconden, ¿cierto? Eso no es un secreto. Entonces yo opino que es por eso mismo, o sea, el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad, y si en la sociedad hay racismo, en el fútbol siempre va a haber cabida para él. La Unión Europea ha estado metiéndose bastante en el asunto de las competiciones, porque se dan estos actos como bien los hemos traído al panel, y realmente se da, y creo que empieza a darse porque aquella hegemonía o esa superioridad racista blanca todavía sigue inmersa en las mentes de muchos. Y sí, y a veces creemos que porque estamos en otros tiempos y ya estamos en el siglo XXI, entonces esto va a cambiar, pero realmente viene desde casa. Si tu papá te empieza a decir con estos asuntos, si en las escuelas, en los colegios, el papá de los niños lo cogen, no te juntes con ese niño de color extraño, como decía Rubén Blades, entonces, ¿qué estamos esperando? Simplemente el racismo siempre va a tener cabida en el fútbol, porque el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad, y eso es claro. Y inclusive viene desde el imaginario. Hay un imaginario que en un artículo que leí que se llama Fútbol y Racismo, un problema científico y social, de González y Martin, ellos dicen que es un problema que se evidencia en un asunto, y es que existe una creencia, un imaginario grande, donde dicen que es que los negros, los extranjeros, los indios, con ese término despectivo, son
más violentos, menos trabajadores, menos inteligentes y que tienen problemas de drogas y alcohol. Es que yo recuerdo nomás un tío que alguna vez me dijo, es que el Balón de Oro no se lo gana un negro porque es que el blanco piensa mejor y el negro es un atacado que no le hace sino correr. Y yo le dije, eso no se dice, tío. Y me dijo, sí, ¿y qué hizo Armero en el Mundial? Sí, y Armero no se comió un gol contra España, iba solo y se asustó al final. Y yo, pero eso no es porque es negro. Ah, pero no tenés argumentos. Y entonces es un asunto muy complejo. Que comió Falcao. Exacto, pues no podemos decir que es que se lo comió, porque entonces vamos a un hecho, lo siento Oscar y Pacho, y recordarles este amargo recuerdo, pero Higuaín es blanco y se lo comió en la final de la Copa del Mundo, ¿y qué? Se los comió, fueron varios. Uy, en plural, imagínense. Entonces creo que es por eso, Pachito. Vale, por acá nos comenta Goes. Goes dice que un ejemplo, el de Mario Balotelli cuando gana el Milán, ya lo mencionábamos ahorita Goes, pero bonito detalle que te acuerdes de nosotros. Y Daniel nos cuenta que inclusive en la época de los años 10 del siglo pasado no se les dejaba jugar fútbol a los mulatos y a los negros en Brasil. Y si los dejaban, no les pitaban las faltas que les hacían. Para que vea también ahí, ¿cierto? Ese escenario. Sí, hay una cosa y es aún, ¿no? Hoy se vive también, por ejemplo, en Brasil son muy racistas. Por ejemplo, me han contado gente que ha viajado allá de que en los propios supermercados, si entra alguien negro, llega el celador, el guachimán, yo no sé cómo le llamarán allá, celador, sí, no sé. Pistín. Y va acompañado, llega y, hey, usted está bien, lo están robando. Sí, pues, ¿por qué no? Es que vea usted con el que va, pues con una persona de color. Entonces, se vive fuerte allá en Brasil. Aún. La Ciudad de Dios lo muestra. Ciudad de Dios, sí, uno le puede preguntar a Oscar, que es tan fan de Teófilo Gutiérrez, que le gritaba al narrador a Teo cuando hizo el símbolo de la banda, cuando le hizo un gol a Boca. Negro de mierda. Sí, en Argentina también ese fenómeno es muy, muy fuerte y muy marcado, no solamente Teo, muchos de estos jugadores que pasaron por el sur, ¿cierto? Digamos que van a padecer bastante pues de este fenómeno del insulto, de esa idea de la inferioridad del indio y del negro. Es muy complejo. Sí, Oscar, cuéntanos. Pacho, qué bueno, yo quiero recrear o también compilar lo que decía Berna ahorita, que el estadio es el reflejo de la sociedad. Ayer teníamos un debate con Uber y relacionábamos y llegábamos como a esa posición. Es un reflejo, el fútbol es un reflejo, uno podría hacer una apología entre el fútbol y la sociedad. ¿Quién es el obrero del fútbol? El defensa central es el obrero del fútbol, o el volante 5 es el obrero del fútbol, ¿cierto? Y hablábamos, Uber planteaba la idea de que ¿cuándo has visto un 10 negro? Obviamente, pues, evidentemente los ves. Morante. Claro, los ves, y ves muchos. Pero ¿cuál es la típica? ¿Cuál es la media? Entonces, como que hacíamos esa apología y curioso. Mencióneme en un 10 de grandes ligas y obvio lo vamos a encontrar, pero proporcionado con los blancos. Clarence Seedorf, por ejemplo. Pero la figura del 10, ¿enganche clásico o el 10 no actual? 10, no era un 10. No, 10. Seedorf no era un 10, Seedorf era un En el caso del fútbol colombiano, Alexis García, ¿cierto? Rivaldo. Pero que siempre estuvo a la sombra de el Pido Valderrama, por ejemplo. Bernardo Redín estuvo a la sombra. Bernardo Redín estuvo a la sombra del pibe, siempre. Y Bernardo Redín era un crack. Sí. Bueno, Uber, contanos vos, ¿por qué crees que tiene tanta fuerza esa idea del racismo en el fútbol? No, yo me remito al tema del programa pasado. El fútbol es un gran relato sobre la identidad, ¿cierto? Y en la variación de esas identidades surgen consecuencias como el racismo, como lo que decía Oscar, como el nacionalismo, como el feminismo,
¿no? Como la xenofobia, bueno, todas esas formas de discriminación, pero porque el fútbol en realidad es un relato, un gran relato sobre la sociedad. Entonces, en una cultura racista van a existir dinámicas de masas racistas, y si vamos a hablar de culturas racistas, estamos hablando de, cierto, ahorita lo mencionaba alguien, la europeización del mundo. A partir del siglo XIX el mundo se europeiza, y eso implica que el mundo se convierta en un espacio hostil para el racismo, que incluye, esas hostilidades incluyen el racismo. Entonces, nosotros vamos a ver desde que Inglaterra se mete a la India, y empiezan a expandirse todas esas potencias por todo el mundo. Lo primero que llegaba era esa necesidad de caracterizar los pueblos. No, Bélgica cuando llega a Ruanda, mire lo que pasó. Entonces, obviamente, las consecuencias de esas identidades recaen en cualquier lugar en que se aplique. Uno de los lugares en los que se aplica la cultura de masas es en el fútbol. Bueno, Luanda por acá nos dice que el racismo es solo un pedazo de la amplia gama de formas discriminatorias que se presentan en el fútbol: xenofobia, sexismo, homofobia, islamofobia. El racismo hace alusión a menoscabar al otro, quitarle su igualdad en derechos por su color, etnia, raza u origen. Esto no incluye solo lo afro, sino también lo islámico, lo semita, lo gitano. Quisiera saber si conocen casos racistas dentro del fútbol que no sean únicamente afros. Allá vamos ahorita, Luanda, porque creo que tenemos casos por ahí, el caso del Legia Varsovia, el caso de estos equipos en Israel, que no contratan jugadores árabes, pero más adelante vamos a conversar de eso, Uber. Cuña, quédate hasta el final del programa, Luanda. Termino de leer el mensaje de Luanda. Siempre nos hace unos aportes muy valiosos. ¿Qué tanto el racismo trasciende el estadio a la cotidianidad? ¿Qué historias conocen, no enfocado a los jugadores únicamente, sino a los otros personajes que hacen parte del paisaje dentro del estadio? Ahí Luanda nos tira varias bombas para que sigamos conversando ahorita sobre eso. Venga, Brian, contanos vos tu opinión. No, espérate, déjame intervenir, Pacho, qué pena, Brian. Es muy bacano lo que dice Luanda, y me parece un comentario muy acertado. Esos espacios, ¿cierto? Esos espacios de los que se han apropiado esas prácticas racistas. Váyase para el Atanasio Girardot y salga del Atanasio Girardot y revise quiénes venden los chuzos afuera del estadio Atanasio Girardot. A 2 luquitas. Doña Marina no es. Doña Marina no, porque no, esa es en el estadio por detrás. Entonces esa no se ve. O la pregunta que yo tengo desde pequeño, porque por ejemplo uno no ve en gran masa jugadores indígenas o de ascendencia indígenas en el fútbol colombiano, por ejemplo. Pues son casos, ¿cierto? Pues no sabemos si es racista, no sabemos si no les gusta. Que nos digan, por favor. Luis Díaz tiene ascendencia. No conozco más. Yo tampoco. Si conocen alguno, que nos pongan ahí en los comentarios. Leticiano Mosquera, el Pipa de Ávila, que tenía unos rasgos como todos guayú, ¿cierto? Pero pues realmente como en masa, o sea, sabiendo que lo indígena también forma parte de nuestra sociedad, eso no se ve reflejado en el fútbol, ¿cierto? En este caso no se ve reflejado. Brian, ahora sí, contanos. Bueno, yo resumo el fútbol en general en momentos grandes, ¿cierto? Dentro de toda su historia. En un primer momento, ya lo comentamos en capítulos anteriores, que el fútbol se inició con las élites, ¿cierto? Es como un primer gran momento. Un segundo momento es cuando, y ahí lo hacía referencia ahorita a Uber, cuando el fútbol empieza a expandirse por todo el mundo. ¿Y cómo se expande? Por medio de las embarcaciones que llegaban a los puertos, ¿cierto? Y esta gente empezaba a jugar, y los locales, un puerto es un lugar donde todo llega, ¿cierto? Entonces en estos lugares las gentes locales empezaba a ver eso y se empezó a masificar. En otro momento, que es como el que estamos viviendo actualmente, es como esa tecnocratización, ¿cierto? Del fútbol.
la marca, la imagen, todo eso. Entonces, trayendo un poco el origen del fútbol en ese primer momento, se vivenciaba con ciertas cosas, o sea, solo los ricos y los de clase y los de color podemos jugar. O sea, el resto del mundo, o sea, el resto que es menos que nosotros, no lo pueden jugar. Entonces de ahí creo que viene como esa ascendencia, esa idea, y me hace recordar, por ejemplo, en Italia, la Lazio, que fue el equipo de Benito Mussolini, y a través de ese equipo pretendía expandir su política, ¿cierto? Y en ese equipo de ese entonces no se admitían jugadores negros. Le hacían, pues, dentro de sus políticas, no se admitían jugadores negros. Entonces creo que en el fútbol ha tenido lugar el racismo debido a que, como dice Luanda, trasciende el rectángulo, o sea, esa emoción, y creo que el fútbol en sí, el deporte en sí, no es racista, porque si, por ejemplo, yo que soy una mezcolanza, pero mi pigmentación es blanquita, juego con alguien indígena, afro, tenemos las mismas condiciones, ¿cierto? Puede que yo le gane, puede que él me gane, pero las condiciones dentro del juego del fútbol son las mismas. Entonces, trasciende de ahí a lo pasional que se vuelve en las tribunas. La gente, sus ideologías, su carga que los heredan. Y se traslada a los hinchas, y estos sí exponen de una manera de masas toda esta carga racista. Listo, muchas gracias, Brian. Listo. Vale. Vamos con la siguiente clave de la noche de hoy. Si nunca te hiciste hincha de un club. Repito, si nunca te hiciste hincha de un club. Bueno, por acá en el interno, el compañero John Pinzón hace referencia acerca de Edwin Cardona, hizo gestos racistas en el amistoso contra Corea. Por ejemplo, ese chistecito que más de uno pues, le pareció charro. ¿Cómo explicar? Esa era una pregunta que teníamos ayer, Uber, que si el gesto de Cardona puede ser catalogado directamente como racismo o como xenofobia. Racismo, porque es que la xenofobia es miedo, es apatía. O sea, yo pensaría que el racismo, él se estaba burlando de su apariencia, de su condición, no sé. Bueno, es un debate que también cabe para el debate. Oye, y su condición asiática, pues, era eso. La frase de Marcela está buena. Pero busco eso fue más desestabilizar al jugador. Esa frase de Marcela, tan común en esa idiosincrasia paisa, ¿cierto? Blanco corriendo atleta, negro corriendo ladrón, por ejemplo. Es que suele ser bien. La que les decía yo ayer, Pacho, que alguna vez un tío mío dijo, es que más de 5 negros en un equipo ya es una banda de música. Una banda de jazz, decía. Ajá. Bueno, para ir cerrando la conversación del día de hoy, equipos que identifiquen ustedes que tengan políticas racistas o que lo identifiquemos en la historia que se caractericen por la idea racista dentro de sus políticas. Uber, contanos vos de pronto. No, rápidamente porque estamos en tiempo. Para mí, o sea, he visto muchos, pero para mí el Beitar de Israel, ¿cierto? El Beitar de Israel, que tiene un documental muy bacano en Netflix, se lo recomiendo, que se llama Siempre Puros. Es un equipo que de hecho nació de un movimiento, el Beitar, y su hinchada se hace llamar La Familia, sus barras se hace llamar La Familia. Es tan hermética que no permiten ni siquiera el ingreso de jugadores que sean musulmanes. Eso pasó en una ocasión, 2 musulmanes, y obviamente pues estuvieron a punto, boicotearlos pues fue el día a día, pero a punto de hacerle daño a sus familias, siendo jugadores de su mismo equipo. No toleran en absoluto ningún tipo de jugador que no sea
puro para ellos, ¿cierto? Para la familia, puro. Y es muy irmónico, pues judíos todavía haciendo apología, como decía Oscar ahora, haciendo apología al racismo. Judíos, ustedes ya saben la carga tan grande que tiene ese pueblo encima. Buena o mala, todos lo sabemos, pero el documental se llama Forever Pure o Puros por Siempre. O siempre ya vamos a pasar el correcto. Está la imagen, ¿no? Uber. Del Beitar, esa barra se llama Beitar, la familia. Ahí está en inglés lo que usan las barras, los barristas de la familia. Son de la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Sí, Don't Fuck With The Familia. Era el equipo de este que fue presidente, él. Netanyahu. Nada más y nada menos, sí. Y ellos, cuando les preguntan sobre los dos jugadores que Uber dice, ellos dicen, aquí estamos y aquí estamos, el equipo más racista del país. O sea, ellos despliegan literalmente eso que acabo de decir en una bandera. Eran dos, sin ningún tipo de vergüenza. Fue en el 2013, dos jugadores chechenos. Y cantaban o entonaban cánticos que decían más o menos como Israel libre del Islam o fuera terroristas. Y como allá pues en Israel se ve este asunto de la sociedad en los equipos, los hinchas son socios, imagínense que tras la contratación de los chechenos redujeron los socios como protesta y les tocó vender los jugadores. Exacto. Oscar, contanos. Recomendamos el documental. Pacho, pues yo quisiera tocar un poquito el caso de la Lazio, que es demasiado rasta y su racismo va a empezar de todo después de Mussolini, porque Mussolini pues se va a hacer socio del club cuando aporta como, no sé si fueron 1.000 o 10.000 libras creo, aporta y se va a hacer socio del club. Entonces, a partir de esta sociedad del club, él instaura el saludo nazi en la tribuna y va a empezar a gestar todo este asunto del racismo y los hinchas lo van a asumir. Incluso por acá tengo un dato de que en un clásico contra la Roma, o como diría el italiano, la Roma, había una pancarta que decía: Auschwitz es vuestra patria, los hornos vuestras casas. Una cosa pues abismal. Surge a partir de ese momento. El trabajo os hará libres. Y la insignia pues el lema que instaura Mussolini va a ser Bora Cimolla. Le sale mejor el italiano a Pacho, pero pues trato de hacer, que significa verdugo el que abandone la lucha. Hay un futbolista muy reconocido, Paolo Di Canio, ¿cierto? Por su filiación con el partido fascista en Italia, por pertenecer a los Irriducibili, que es como la fase radical de la hinchada de la Lazio. Sí. Muy marcado por esas ideas racistas. Son militantes, sí. Militantes, esa es la palabra. Pacho, ¿qué significa irreducibili? Los irreducibles, eso significa irreducibili. Ahí tenemos la imagen de toda la hinchada con pancartas apoyando a Paolo Di Canio. O sea, es una imagen pues ahí cita inclusive para dar más contexto pues a los espectadores. Listo. Brian, Oscar, pasamos a Brian. Brian, contanos qué equipo identificás vos así como con esas políticas racistas. Bueno, en su momento también lo fue en Alemania, el Schalke 04, equipo de Hitler. También tenía su política y sabemos pues todo lo que hizo Hitler con su raza aria. De hecho, por ahí hay una experiencia que no me acuerdo bien, se la estoy viendo, y es en un partido allá en Alemania, como habían jugadores y espectadores judíos, empezaron a hacer como si fuera una cámara de gas.
¿cierto? Gas, huevón, gas. Eso fue muy jodido, muy Y jodido. en Alemania, además del ataque a los afros y del ataque a los judíos, ocurre mucho con los turcos. Los turcos tienen una población muy grande en Alemania. El caso de Mesut Özil, que es de origen turco, él ha sido víctima de mucho racismo por hacer parte de la selección alemana, ¿cierto? Por su apellido y por sus rasgos que no corresponden con el ideal de alemán. Lo alemán, sí. Que lastimosamente, pues, tantas décadas después y sigue, ¿cierto? Como primando ahí. Berna, ¿vos qué equipo identificás? Además de su Real Madrid. El Legia Varsovia, polaco. Marcela, ¿cierto? Marcela nos mencionaba que si teníamos más casos que no fueran por lo afro. Piel, por lo afro, sí. Pues para este caso tenemos a los Teddy Boys. Los Teddy Boys que son la equipo de Maluma. ¿Está bien? Estos los Teddy Boys. Perdón la cuña ahí. Maluma que no está viendo. Inclusive tenemos la foto, o sea, los Teddy Boys siempre entran escoltados, Pachito. Siempre entran escoltados porque es un asunto muy complejo. Esta foto fue tomada en Madrid, o sea, se dirigían a jugar en el Bernabéu y ya los escoltaban porque inclusive tienen la fama, o sea, es difícil pues una declaración así uno asegurarla, ¿cierto? Pero dicen que son la hinchada más peligrosa. Sí, pues difícil saberlo, pero entonces los Teddy Boys, ¿qué tienen? Dicen, ellos se destacan por la extrema violencia, son racistas y homófobos, perdonen ahí el enredo, y de ellos además tienen tráfico de drogas dentro de la misma barra y defienden, su lema es Legia o muerte, ese es el grito de guerra, y ellos son unos ultras que están compuestos generalmente por exmilitares, aficionados a las artes marciales, rivales de judíos y ellos van en contra de los judíos, las personas de color y los gays. Y además el estadio dicen que se denominan como el ejército polaco. Imagínese usted. El Treblinka moderno. En Turquía también ocurre mucho este fenómeno de racismo en estos clubes, principalmente pues como los clubes grandes de Estambul, que son el Beşiktaş, el Fenerbahçe y el Galatasaray, ¿cierto? Muy marcada la idea del racismo, pero en este caso sí con lo afro. Bueno, para ir cerrando, por acá Daniel Mancilla nos comenta que el tema del águila, o sea, el logo del escudo de la Lazio, según él, representa la que mató a la loba de Rómulo y Remo, ¿cierto? Recordemos que Roma, su símbolo es la loba de Rómulo y Remo, y la Lazio, el águila imperial. Y por otra parte, es cuando los ingleses rechazaron jugar las primeras Copas de Europa, afirmando que solo ellos eran dignos del fútbol. Óigame pues ese dato ahí también. Para ir cerrando, y ya más actual, mañana vuelve la Champions. Tenemos dos partidos mañana. Real Madrid, Manchester City, ¿y cuál es el otro de mañana? Juventus, Olympique de Lyon. ¿Qué para decir para mañana? Yo solo quiero decir a la Madrid. Bueno, podemos ir sacando a Berna. Esperemos no lleguen ojalá Caracas. No, y ojalá bienvenido al buen fútbol. Claro, ojalá impere la rectitud y la seriedad y el juego limpio y el no racismo. Y no haya jugadas dudosas de Ramos quebrando gente. Señor, un saludo para 70, por favor. En el saludo. Un saludo para 70. 70. Ojalá nos estés viendo. Un abrazo al 70. Bueno, hombre, ¿qué podemos decir del final de la Champions? Cortico cada uno, ¿qué? Mi análisis. De una vez. Creo que el Lyon, complicado, no creo que saque a la Juventus. La Juventus se armó para la Champions. Otra cosa es que sea capaz. ¿Cierto? Manchester City lleva muchos años armándose y no ha hecho nada, entonces pues, ¿cierto? Sí. Ojalá gane el fútbol y no la billetera.
Y el Real Madrid, bueno, el asunto es complicado, el City lo puede lograr, obviamente, el fútbol es fútbol, pero hay algo que podemos hablar y podemos discutir. Ustedes sé que para Real Madrid 0, pero hay una cosa que no se le puede negar, no solo al Madrid, sino a muchos equipos, y es la jerarquía, la palabra favorita del patrón Bermúdez, ¿cierto? Y creo que el Real Madrid es un equipo copero, y una cosa es ser copero, y otra cosa es estar bien armado, ¿cierto? Una cosa es tener un muy buen carro, muy bien engañado, y otra cosa es que un piloto con un cacharro te bote. Y todos sabemos que eso va en la experiencia. Hay equipos coperos, y no me refiero solo al Real Madrid. Vamos a otros casos. El mismo Liverpool es un equipo copero, es un equipo que no se deja asustar. Y el mismo City, ¿qué pasa? Que el Guardiola y el equipo mismo tienen una presión, y es que no avanzan en la Champions League, no avanzan. Entonces Listo. yo lo veo, eso, la presión da, eso quería decir. Compañero, ¿quién sumó la frase completa del inicio del programa para saber quién es el grandioso ganador? Ganador o ganador. Por ahora no hay ganador. Bueno, queda para el próximo programa entonces. Si no la cogen, queda para la próxima, no hay ningún problema con eso. Bueno, Ahora, no, quería decir que lo que dije ahora, mientras sea buen fútbol, bienvenido, ¿cierto? No tengo pasiones, no tengo sentimientos ahí, entonces, por cuadradito que quede la Juve. Puro vale, comentario Brian. de tío, puro comentario de tío. Por el colombiano, que pase él. Brian. Pues no le voy a hacer fuerza al Real ni loco, pues. Y por James, ¿no le harás fuerza al Real por James? A la banca. James no juega. Tenemos ganadora, habemos ganadora del afiche, Marcela Mora. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? Quique Wolf. Marcela, aquí está. nos comunicamos con vos por el interno. Bueno, Luanda también lo mandó, pero primero lo mandó Marcela, ahí queda la evidencia. Qué bueno que gane una dama. Eso nos gusta mucho. No, y a Muy medio bonito afiche. ese afiche en la habitación de una dama. Ya medio afiche. Muy buenos comentarios. Compañeros, un placer haber compartido con ustedes esta noche. Muchísimas gracias. Chiquito sobre la Champions. Sí, Brian, el Real Madrid viene con aire en la camiseta. El City no es copero, pero tiene buen técnico. Y ya Juventus Olympique, la Juventus viene regular. Pero yo sí quiero saber un comentario tuyo de la Champions yo mañana. creo que pasa la Juve. Berna, y posiblemente no piten los árbitros de la liga. Un dato. Eso ¿De la inglesa o de la otra? No, de la española. Bueno. No, nada. La idea es que mañana prime el buen fútbol y no la billetera. Nuevamente, un abrazo, compañeros. Un placer compartir con ustedes. Gracias a los que nos estuvieron acompañando este rato. Nos vemos en 8 días. Y recuerden que si se perdió algún detalle del programa, los capítulos quedan grabados para repetirlos en la página. Y vamos a rotar la bola. Recomiéndenos. La página. Una cosita, para los que se han ganado los premios y no nos hacemos llegar rápido, entiendan que estamos en una contingencia, es difícil movilizarnos, pero ahí están fijos. En y aquí al 2021 le llega eso. Ser entrega es muy caro. Cuando acabe la pandemia. TCC es caro, DHL es caro. ¡Ey! Un abrazo, feliz noche. Un abrazo para todos. Que estén bien. Un saludo especial otra vez a los 70. 70. Ey, chao. Hasta luego.